El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícese y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciéndole: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejaran tocar siquiera el borde de su manto, y cuanto los tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Seguimos con el relato del libro de los Números, que nos lleva a conocer el plan de Dios, pero también vemos cómo se atraviesan transversalmente todas las sorpresas de la condición humana, que somos todos. Ayer la ingratitud ante el pan, ante la comida, en vez de estar agradecidos. Bueno, ahora aparece otra cosa más fea. Imagínense con Moisés, la crítica, la murmuración o la infamia. O sea, cuando Moisés ni siquiera les había hecho nada. Imagínense, ¿quién es este? Ahora es, ¿y este quién es? Nosotros también podemos. Todas esas cosas son de la condición humana y aparecen hoy también. Esos atrevimientos aparecen hoy, no los dicen para que estemos atentos. La palabra de Dios, de que la condición humana es la misma siempre. Cambian las circunstancias, pero la condición humana es la misma. Estas cosas aparecen. Y ya hemos leído cómo Dios mismo interviene y hace la censura, porque Moisés ni se había dado cuenta de lo que hacían a sus espaldas. Y le manda la lepra a esta mujer, le manda la lepra y entonces quedan aterrorizados. Sin embargo, Moisés lo único que hace es servir, implora la súplica a Dios para que sea curada. Y ahí va a demostrar que era realmente un hombre de Dios. Él ni siquiera sabía. Yo creo que Moisés ni sabía qué tanto poder tenía, porque la humildad de Moisés era el hombre más humilde de la tierra. No sabía ni siquiera hasta dónde llegaba su influencia, su poder. Entonces, y en el Evangelio hoy precisamente aparece la
en este evangelio, después de la multiplicación de los panes, que Jesús camina sobre las aguas, después de haber ido a orar al monte, los alcanza, dice el viento era contrario, es decir, un poquito estaba encrespado el viento, el agua, y Jesús camina, nunca habían visto eso también, caminar sobre las aguas. Y se asustan, después Jesús dice que Él es, y le pide, Pedro le pide caminar. Intenta hacerlo, pero le entra miedo, y Jesús le reclama, ¿por qué dudaste? O sea, le faltó la confianza. O sea, se pueden muchas cosas, entonces, y nosotros no las podemos porque nuestra confianza no es plena, ¿verdad? Esta es otra condición humana. Decimos que podemos, pero a la hora de la verdad mucho parece mentira. Y sin embargo, el grito esto es muy importante. Dice, ven, Pedro bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En ese momento, todos los discípulos cayeron en cuenta de la dignidad de Jesús y lo llaman verdaderamente eres el Hijo de Dios. Los gerasenos cuando llegaron se enteraron y mucha gente fue a verlo y unos con solamente tocar el borde de su manto quedaban curados. Creo que el eje de esto es, este grito sigue siendo todos los días y es válido que gritemos, sálvame Señor. Lo grita Pedro, es válido que gritemos nosotros por nosotros y por otros. Sálvanos Señor, que perecemos. Ese grito nunca se debe callar, porque Cristo es el Hijo del Padre, es la mano del Padre. Recuerden que la encarnación de Cristo hace cercano a Dios, porque Dios no es un espíritu, Dios se hace de carne y hueso en Cristo y es cercano a través de la palabra. Cuando yo grito, la palabra responde. Cuando yo grito, la gracia del sacramento responde. Cuando yo grito, la oración me responde. Y cuando yo grito, una persona necesitada esconde un milagro. Acuérdense lo que decíamos ayer, que las cosas insignificantes esconden los milagros de Dios. Entonces, es válido gritar y decirle, porque Cristo, esa mano que tiende Cristo, es la mano del Padre, todo el poder del Padre y su amor, más que el poder, su amor, se manifiesta con nosotros. Esas son experiencias espirituales profundas que nos marcan la vida. Alabado sea Jesucristo.